y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, etc. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Ahora bien, el artículo 179 de la Ley del ISSSTE, que prevé el derecho a la vivienda en la modalidad de seguro del segundo crédito, así como el artículo 3, fracción 2 de las reglas operativas para el otorgamiento del segundo crédito del Fondo de la Vivienda de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el FOVISSSTE, sin duda son una de las normas a las que se refiere el segundo párrafo del citado artículo 1 de nuestra Carta Fundamental, pues son relativas a uno de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y diversos instrumentos internacionales que más adelante citamos como fundamento, por lo que las autoridades tienen la obligación de interpretarlas favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, excluyendo cualquier interpretación discrecional y restrictiva que vulnere el principio pro persona. No obstante lo anterior, en los hechos nos encontramos con otra realidad en la que las autoridades de FOVISSSTE niegan a los derechohabientes el segundo crédito en caso de que en el primero no lo hayan pagado de manera anticipada. Esto es una verdadera contradicción. Si tú lo pagas por anticipado, te niegan el segundo crédito, lo cual implica una restricción al derecho humano a la vivienda en su modalidad de segundo crédito. Ciertamente que la ley del ISSSTE establece como requisito que el primer crédito haya sido pagado en su totalidad y de manera regular, pero no detalla en qué consiste esa forma regular, como tampoco lo definen las reglas operativas del segundo crédito, ya que éstas se limitan a reproducir textualmente lo que dice la ley, sin pormenorizar como sería lo obvio. De ahí que el FOVISSSTE recurra a una interpretación de que la palabra regular significa haberlo pagado en el plazo total contratado, es decir, quincena tras quincena, pero si lo pagas por anticipado, rompes la regularidad del pago, y no en el sentido en que se haya liquidado de manera exitosa, por lo que sería irregular, es lo que el acreditado hubiere pagado su crédito de manera morosa y con quebrantos para el instituto. Por otra parte, y a propósito de la aplicación del principio pro persona, cabe mencionar que en la página oficial de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la que parte correspondiente de la manifestación del impacto regulatorio del anteproyecto de reglas operativas del otorgamiento del segundo crédito del Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado, se puede encontrar el apartado relativo a la identificación de las posibles alternativas para la regulación. El numeral 5, a la que se precisa que la regulación que se propone se estima como mejor opción en razón de que privilegia la eficacia y la celeridad con la que se puede otorgar al trabajador en activo el beneficio contemplado en la ley del ISSSTE respecto del otorgamiento del segundo crédito hipotecario, una vez que liquide exitosamente el primer crédito. Es decir, aquí la interpretación de haber liquidado totalmente el crédito y que fuese pagado de manera regular está vinculada con que se haya hecho de manera exitosa. Esta interpretación que hace la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, si es acorde con la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la reforma del artículo 179 de la Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de marzo de 2016, para que los derechohabientes pudieran tener acceso a créditos de vivienda hasta en 2 ocasiones. En la exposición de motivos de dicha iniciativa, que puede consultarse en la Gaceta Parlamentaria
3751-7 romano, de fecha jueves de abril del 2013, podemos encontrar razones acerca de por qué el citado artículo 179 quedó redactado de esta manera en la porción normativa respecto a que el primer crédito haya sido pagado de manera regular, y que en dicho documento legislativo se argumenta en relación al FOBISTE lo siguiente: la cartera vencida representa el 9% de la cartera total. Esto debido a las diferentes medidas que han tomado el Instituto para disminuir dicha cartera, tanto el número de casos como el importe. Para ello se contrataron despachos de cobranzas extrajudiciales, quienes dan seguimiento también a los acreditados que actualmente se encuentran fuera del sector. Más adelante, en el mismo documento legislativo se compara con las normas de la ley de Infonavit respecto a los segundos créditos y señala lo siguiente: la reforma a la ley de Infonavit aprobadas por el Congreso de la Unión para el artículo 47 del mencionado instituto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de enero de 2012, permiten que la derechohabiencia que hubiera recibido crédito del instituto y lo hubieran liquidado puede acceder a un nuevo financiamiento en coparticipación con entidades financieras. Así, el procedimiento que sigue el Infonavit para los trabajadores que tramiten su segundo crédito deberán tener los siguientes requisitos: haber liquidado el primer crédito del Infonavit en forma regular, sin quebrantos e incumplimientos hacia el instituto. En ese sentido, el Estado cumple con su función de garantizar el derecho de una vivienda, impulsando diversos programas y creando las condiciones de política social necesarias para posibilitar que los mexicanos puedan disfrutar de una vivienda digna, en un entorno urbano y ambiental adecuado a las necesidades actuales, que cuenten los servicios mínimos indispensables. De lo previamente citado respecto a la génesis de la reforma legal, se infiere que la propuesta hecha en la iniciativa para incorporar el segmento normativo del artículo 179 de la ley del ISSSTE respecto que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular, está sustentada en la idea que los derechohabientes que aspiren a un segundo crédito no hayan estado en cartera vencida, representando un quebranto para el instituto, o que hayan sido morosos. En este orden de ideas, consideramos que el citado artículo debe reformarse a fin de excluir cualquier interpretación hecha por la autoridad administrativa que vulnere los derechos humanos de los derechohabientes, ya que el Estado tiene la obligación de proteger y de proveer medidas que permitan el pleno ejercicio del derecho humano a la vivienda. Como puede apreciarse en los párrafos subsecuentes, este derecho tiene sustento en diversas instrumentos jurídicos que lo acogen de forma específica y de manera genérica, enmarcado en los derechos económicos y sociales. Primeramente, es de mencionarse que la Constitución Política de México, en su artículo 4, párrafo 7, establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, asimismo que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Igualmente, el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso F, de la misma norma fundamental prevé que se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de Vivienda para constituir depósitos a favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, a fin de, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos, previéndose también en dicho precepto que las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en la que correspondan la forma y procedimiento conforme a las cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. Por otra parte, el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, entre otros bienes, la vivienda. En el artículo 5, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se precisa con toda claridad que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que dicho pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. En el artículo 11, numeral 1 del instrumento internacional, en cita, se establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, adecuadas y en mejores condiciones de existencia, igualmente que los estados también partes formarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Otro instrumento internacional es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 26 se establece que los estados partes se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales, entre otras, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformadas por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles por la vía legislativa u otros apropiados. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a que se reforme el tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del ISSSTE, a fin de no dar espacios a interpretaciones que restrinjan el derecho humano a la vivienda, precisando que el pago del primer crédito se haya efectuado sin quebrantos o incumplimientos hacia el Fondo de Vivienda, sin que se considere irregular o quebrantado el pago anticipado o sin quita. Ello en virtud de que si el acreditado paga su primer crédito de manera anticipada, evidentemente se está ajustando a las reglas del propio Fondo de la Vivienda para hacer la liquidación y de esta manera, evidentemente, sujetarse a las reglas respectivas. Hacen precisamente de este pago se considere regular, pero como lo mencionamos anteriormente, dejar en claro para este supuesto que el acreditado no haya sido moroso, que no haya caído en cartera vencida, significando así un quebranto para el instituto. Así lo proponemos, pues estamos convencidos de que es acorde con la obligación que tenemos como legisladores de potenciar el pleno goce de los derechos humanos que reconoce nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los que México forma parte, y acorde con la tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el rubro Derecho Fundamental a una vivienda digna y decorosa, su contenido a la luz de los tratados internacionales y la tesis de tribunales colegiados de rubro Derechos Humanos, el relativo a una vivienda digna y decorosa, para ser analizado a la luz de los principios plasmados en la Constitución Federal y tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas, según el artículo 1, párrafo 2, constitucional. Por lo anterior expuesto, compañeros diputados y diputadas, nos permitimos someter a su consideración y aprobación, en su caso, a este honorable Pleno, el siguiente punto de acuerdo. 1. El Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite al Congreso de la Unión iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los siguientes términos. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se reforma el tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue. Ahí va.
Los trabajadores podrán recibir crédito de fondo de la vivienda hasta por 2 ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la ley para el otorgamiento del primer crédito, relativo a contar con más de 18 meses de depósitos constituidos a su favor en las subcuentas del Fondo de la Vivienda. Además, deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y fue pagado de manera regular, sin quebrantos o incumplimientos hacia el Fondo de la Vivienda, sin que se considere irregular o quebranto el pago anticipado o con o sin quita. Es importante que estos créditos se aplicará para fines previstos en el artículo 169 de este ordenamiento. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. La Junta Directiva hará las adecuaciones a las reglas operativas del otorgamiento del segundo crédito de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en un plazo que no deberá exceder de 30 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del presente decreto. Segundo, remítase el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjuntando el acta de la sesión en que se aprueba, dado el día de hoy en La Paz, Baja California Sur. Atentamente, su servidor y el resto de los diputados que mencioné al principio. Compañeros diputados, les pido su voto aprobatorio porque esto realmente constituye una injusticia para aquellos que han pagado su primer crédito y lo han hecho por adelantado, por el hecho de adelantarse al pago, pues ya no son sujetos al siguiente. Entonces, realmente una contradicción, un mecanismo muy sencillo para liberar y quienes estén en estas condiciones puedan ejercer el derecho que aquí les solicitamos. Muchas gracias y estoy seguro que va a ser por unanimidad este voto. Muchas gracias. Por lo que se instruye a la diputada secretaria proceda a realizar los registros correspondientes para discutir el fondo del asunto y si se considera aprobado o no la presente proposición con punto de acuerdo. Como lo instruye la presidencia, a favor de hacer su registro, señoras diputadas y señores diputados, para discutir el fondo del asunto y considerar si es aprobado o no por el Pleno. Registros en contra. Registros a favor. Tengo 2 registros, diputada presidenta, del diputado Rigoberto Murillo y de la diputada Rosalba. Se le concede el uso de la tribuna al ciudadano diputado Rigoberto Murillo Aguilar. Buenos días. Me tocó estar al frente del FOBISTE aquí en Baja California Sur y la verdad es que necesitaba un mecanismo jurídico que ahora lo plantea muy bien el diputado Esteban y que va a servir para que aquellas personas que hace mucho tiempo pagaron el crédito, como bien les dice, por la vía normal o bien que se cumplió el tiempo y se va a una cartera vencida y que también está previsto en la ley que queda cubierto después de 10 años. Entonces, buena la propuesta y yo creo que es válida para el beneficio de todos los trabajadores al servicio del Estado. Se le concede el uso de la voz a la diputada María Rosalba Rodríguez López. Sí, buenos días. Definitivamente ya se nos estaba acercando a la gente porque la incongruencia de hacer el esfuerzo de pagar un crédito
anticipadamente, te endrogas o ahorras o juntas un dinero simplemente, vas y pagas de lo que te reste de tu crédito con tal de obtener otro, y que te pongan las trabas, que te digan no porque no se pagó, lo pagaste anticipadamente como argumento, no se me hace congruente, porque si estás haciendo un esfuerzo por pagarlo, yo creo que es válido que lo pagues y que tengas la oportunidad de tener otro. Entonces, felicidades, profe. Gracias. Muy bien. Agotadas las intervenciones reglamentarias, esta presidencia pregunta a la Asamblea si se aprueba o no la proposición con punto de acuerdo presentada por los ciudadanos diputados y diputadas Marcelo Armenta, diputado Esteban Ojeda Ramírez, Humberto Arce Cordero, Milena Paola Quiroga Romero, María Petra Juárez Maceda y María Rosalba Rodríguez López, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Morena. La diputada María Mercedes Maciel Ortiz, diputada del Partido del Trabajo, y la ciudadana diputada Soledad Saldaña Bañales y Homero González Medrano, diputados sin partido. Por lo que solicito a la diputada secretaria someterlo a votación en forma nominal en los términos de lo dispuesto en el artículo 150 de la ley reglamentaria. Como lo instruye la presidencia, favor de manifestarse en forma nominal, señoras diputadas y señores diputados. Diputada Lorenia Linet Montaño Ruiz, a favor. Diputado Humberto Arce Cordero. A favor. Diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. A favor. Diputado Esteban Ojeda Ramírez. A favor. Diputada Milena Paola Quiroga Romero. A favor. Diputado Homero González Medrano. A favor. Diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. Diputado Carlos José Van Womer Ruiz. A favor. Diputada María Petra Juárez Maceda. A favor. Diputada María Rosalba Rodríguez López. A favor. Diputada Soledad Saldaña Bañales. A favor. Diputada Marisela Pineda García. A favor. Diputado Marcelo Armenta. Por. Diputado Rigoberto Murillo Aguilar. A favor. Diputada Elizabeth Rocha Torres. A favor. ¿Me puede indicar en el micrófono, diputada? Para que quede grabado. Muchas gracias. Diputada Anita Beltrán Peralta. A favor. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz. A favor. Diputado José Luis Perpulidru. A favor. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De acuerdo al sentido de la votación, se aprueba la proposición con punto de acuerdo que contiene la reforma al tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, que presentan las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados Esteban Ojeda Ramírez, Marcelo Armenta, Humberto Arce Cordero, Milena Paola Quiroga Romero, María Petra Juárez Maceda y María Rosalba Rodríguez López, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Morena, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo y los ciudadanos diputados sin partido Homero González Medrano y Soledad Saldaña Bañales. Cuarto punto. Proposición con punto de acuerdo que presenta la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo. Se le concede el uso de la tribuna a la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Buenos días, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.
Buenos días a todas, a todos, diputados público y medios de comunicación. La suscrita diputada María Mercedes Maciel Ortiz, integrante de la 15ª Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, conforme a las facultades establecidas en el artículo 105 de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, presento ante el Pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo. Representación es un acto en el cual un representante, ya sea un legislador o un gobernante, actúa a favor o en nombre de un representado. El representante se desempeña en nombre de una persona o institución, se hace ser o valer por algo, por los intereses que en un determinado lugar podrá hacer, uso de la voz, de estrategias o de acciones en favor de una persona, agrupación, círculo social o la ciudadanía en general. En política, la representación es el acto de cumplir el mandato mediante el cual un mandatario representante actúa en nombre de un mandante representado para la satisfacción de sus intereses. Una gran valía será que el representado pueda controlar o exigir que el representante cumpla con su mandato. Caso contrario, exclusivamente por medio de mecanismos electorales institucionalizados, podrá castigar a su representante mediante una revocación de mandato o en unas próximas elecciones, en su caso si pretendiera la reelección. En el caso de una representación política, es entendido como dar el poder político de un gran grupo y conferirlo a manos de grupos más pequeños por cierto periodo de tiempo. La representación política consiste en hacer presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas públicas. La representación política ocurre cuando los actores políticos hablan, abogan y actúan en nombre de otros en el área política. El concepto de representación política posee dimensiones múltiples debido a que puede involucrar concepciones diferentes y conflictivas sobre cómo los representantes políticos deben representar a sus electores. ¿A qué nos obligamos o nos comprometemos como representantes del pueblo? Sin duda alguna en defender causas, velar por intereses, incrementar calidad de vida, bienestar para la sociedad, fiscalizar los recursos públicos, recursos que vienen de los impuestos de nuestros representados y de la sociedad. Nos comprometemos a ser honestos y veraces, a ser justos y a ejercer la ley. Todo esto con un fin, el ser evaluados por una sociedad que requiere tener personas que hacen valer sus derechos, personas que se preocupan por sus representados, que velan por sus necesidades. Que por ello estamos no solo obligados, las y los diputados, a presentar iniciativas de ley, sino a estudiar, analizar y discutir a fondo las mismas. Y este ejercicio solo se da en el marco de las comisiones creadas para tal efecto. Siendo el caso que nuestra Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, en su artículo 113, establece que las comisiones a las que se turnen iniciativas rendirán su dictamen al Congreso por escrito dentro de un plazo de hasta 30 días hábiles, siguientes a aquel en que las hayan recibido. Tratándose de iniciativas que a juicio de la comisión requieran de mayor estudio, dicho término podrá prorrogarse por la Asamblea. Siendo el caso que nuestra ley reglamentaria no está precisado el término de la prórroga aprobada por la Asamblea. En virtud de lo anterior, están siendo prorrogadas en tracto sucesivo, es decir, las comisiones que recibieron iniciativas y solicitaron prórroga están automáticamente cada 30 días prorrogándose el término para dictaminar el asunto turnado a su comisión sin aprobación de la Asamblea. A continuación, me voy a permitir mencionar las iniciativas que presenté aproximadamente algunas desde hace un año, las cuales no se han dictaminado, siendo las siguientes. Primero, en fecha 4 de octubre del 2018, presenté ante el Pleno de este Congreso del Estado punto de acuerdo económico con la finalidad de conmemorar el histórico acontecimiento del 68 e inscribir con letras color oro a la leyenda al movimiento estudiantil de 1968 en el muro de honor de la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, turnado a la Comisión de Cultura y Artes, la cual solicitó prórroga el 20 de noviembre del 2018. A un día del aniversario de este movimiento estudiantil y a 3 días de cumplirse un año de la solicitud de inscribir con letras de color oro a la leyenda alusiva a la fecha, no se ha dictaminado al respecto.
los argumentos que hace unos momentos comentó aquí el diputado Esteban Ojeda, los vuelvo a reiterar. Pueblos que no conocen y reconocen su historia, la vuelven a repetir. Por ello es importante tener en este muro esas letras. Sin embargo, no se ha dictaminado. Segundo, en fecha 4 de septiembre del 2018, presento ante el Pleno la propuesta de creación de la Ley de Protección a Madres Solteras, Jefas de Familia de Baja California Sur, turnada a las Comisiones Unidas de Salud, la Familia y la Asistencia Pública y de Igualdad de Género, la cual fue prorrogada el 4 de octubre del 2018. Tercero, en fecha 13 de septiembre del 2018, le doy lectura a la iniciativa de reforma del artículo 33 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, eliminación del fuero constitucional, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, prorrogada el 30 de octubre del 2018, está pendiente de dictaminar. Cuarto, con fecha 27 de septiembre del 2018, presento iniciativa de reforma del artículo 38 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California Sur. Asimismo, se reforma la fracción sexta del artículo 10 y se adicionan los artículos 53, 57, 76 de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur, relacionada con las condiciones adecuadas para personas adultas mayores en el transporte público, turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad. No solicitó prórroga y está pendiente de dictaminar. Con fecha 26 de febrero del 2019, se presentó iniciativa mediante la cual se deroga la fracción segunda del artículo 163, el artículo 231 y se reforma el artículo 283 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, relacionado con matrimonio entre menores de edad. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. No solicitó prórroga y está pendiente de dictaminar. Es injustificable, diputadas y diputados, el exceso de tiempo transcurrido y que estas comisiones se han tomado y que hasta la fecha no hayan dictaminado. En todas las legislaturas de los estados, excepto de la de Baja California Sur, está estipulado el término de una prórroga y es por solo una vez. Y a continuación me permitiré mencionar como ejemplo el procedimiento del Senado de la República en relación a las iniciativas y proyectos turnados a comisiones, que deberán de ser dictaminadas dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción del turno, con la salvedad de que se puede disponer de un plazo mayor cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan convenientes. El artículo 116 del reglamento del Senado establece que la falta de presentación oportuna de dictámenes se corregirá recogiéndose a las comisiones omisas los expedientes relativos, que la presidencia pasará desde luego a otra comisión, que de no hacerlo en el plazo que se le fije, se tendrá por dictaminado el asunto, en el sentido de que se aprueben todos sus puntos, y el presidente deberá ponerlo a discusión en la sesión inmediata posterior. En este mismo tenor, el artículo 182 del reglamento del Senado establece que, primero, todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de 45 días hábiles, con las salvedades que este reglamento establece. Segundo, los plazos para dictaminar se interrumpirán desde el inicio de la legislatura hasta que se instale la comisión. Cuarto, en caso de que el presidente autorice la ampliación del turno de un asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las comisiones. El artículo 183 del reglamento del Senado establece que la comisión que considere, primero, la comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado deberá hacer la solicitud al presidente por conducto de su junta directiva dentro del término para dictaminar establecido en el artículo anterior. Segundo, la mesa directiva deberá resolver las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, las comisiones tendrán hasta 45 días hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término. No podrá haber más de una prórroga. El artículo 184 del reglamento del Senado establece que,
Primero, la mesa directiva establecerá un acuerdo para que las iniciativas y minutas que no fueron dictaminadas por la comisión respectiva en los plazos establecidos y una vez realizadas las prevenciones a que se hace referencia a este reglamento, se presenten en sus términos ante el Pleno para su discusión y votación. De lo anterior se observa que nuestra ley reglamentaria no precisa ni señala lo relacionado con el tiempo de duración de una prórroga, ni lo conducente al no dictaminar la comisión en el término de la prórroga otorgada. Por los motivos anteriormente expuestos, y comentándoles, compañeras y compañeros diputados, que realmente si queremos sacar de congeladoras las iniciativas, lo podamos hacer, pero sin embargo necesitamos que la mesa directiva tome cartas en el asunto. Debemos ser más productivos y es por ello que presento este punto de acuerdo. Primero, que la presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, prevenga a las comisiones de Cultura y Artes, de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública, de Igualdad de Género, de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Comunicaciones y Transportes, de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, de Transparencia y Anticorrupción, para que en término de 30 días improrrogables dictaminen las iniciativas a favor, en positivo o en negativo, pero que se dictaminen, enumeradas en la exposición de motivos del 1 al 5 del presente punto de acuerdo, y de no dictaminar en el plazo concedido, se tendrá por precluida la facultad de la comisión para hacerlo. Segundo, que una vez precluida la facultad de las comisiones para dictaminar en los términos del artículo 116 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, estas iniciativas sean turnadas a otra u otras comisiones para que sean dictaminadas. Le pido, diputada presidenta de la mesa directiva, que ponga a discusión y a votación de urgente y obvia resolución. Por su atención, muchas gracias. En virtud de que se trata de una proposición con punto de acuerdo, procederemos a otorgarle el trámite parlamentario previsto en el artículo 105, fracción segunda de nuestra ley reglamentaria, por lo que se instruye a la diputada secretaria proceda a realizar los registros correspondientes para discutir sobre el fondo del asunto y considerar si se aprueba o no la presente proposición con punto de acuerdo. Como lo instruye la presidencia, a favor de hacer sus registros, señoras diputadas y señores diputados, para discutir el fondo del asunto y considerar si es aprobado o no por el Pleno. Registros en contra. Registros a favor. Tengo 3 registros, diputada presidenta, 1 en contra, la diputada Betty Elizabeth Rocha, 2 a favor, Esteban Ojeda Ramírez y la diputada Maciel Ortiz. Se le concede el uso de la tribuna a la ciudadana diputada Elizabeth Rocha Torres. ¿Desde ahí? Ok, adelante. Bueno, nada más comentar que en ese caso, en este punto de acuerdo, ya se encuentra legislado en la ley reglamentaria que dentro de la facultad del presidente de la mesa directiva de su actuar en calza a falta de los dictámenes, por lo que no es necesario hacerlo por la vía de un punto de acuerdo, toda vez que es una facultad de la presidenta de la mesa directiva de solicitar a los 21 diputados que en este caso saquemos los dictámenes, y un gran rezago que existe, no en una sola comisión como lo estaba comentando la diputada Maciel, sino en la totalidad de todas las comisiones. Existe un rezago, ¿no? Y un rezago no de un mes en esta actual mesa directiva, sino hace ya de casi un año, en donde varios de nosotros hemos puesto o usado la tribuna para hacer puntos
puntos de acuerdo o presentar iniciativas desde hace un año que todavía están ahí, ¿no? Esto me hubiera gustado que esta proposición con punto de acuerdo se hubiera dado hace 6, 7 meses para sacar el rezago que ya existía, ¿no? Y dentro de llamarlo como proposición de punto de acuerdo, yo creo que en este caso pues sería solicitar o una solicitud a la presidenta de la mesa del actual periodo ordinario, que se haga un extracto de todas las iniciativas que se encuentran ahí rezagadas y que se haga un extrañamiento a cada uno de los diputados presidentes para que saquen las iniciativas que tienen ya bastante tiempo ahí. Ese es mi sentido de que no se vea como una proposición de punto de acuerdo, sino una solicitud o petición a la presidenta de la mesa directiva. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Esteban Ojeda Ramírez. La participación de la diputada Maciel creo que es muy propositiva. Las razones que sean, si hay rezago, particularmente aquellas leyes o iniciativas, que no representen tanta dificultad, porque hay unas que sí ocupan de un proceso muy largo, ¿no? De análisis y demás discusiones muy, inclusive hasta confrontadas y todo, pero hay algunas que no, que requieren un rápido tratamiento. Yo creo que vale la pena que nos convoques a una reunión, Presidenta, que nos convoque usted a una reunión, que nos podamos distribuir entre las distintas comisiones. Sí, puede ser algo en puntos constitucionales, es la que acumula muchísimo trabajo, y si no tienes un equipo muy grande se te dificulta salir bien. Entonces, que algunas que coadyuvemos las demás comisiones para darle un entre al rezago, y aquellas iniciativas que representen puntos de conflicto, bueno, pues esas no mandarlos a la congeladora, pero sí que siga otro procedimiento. Por lo tanto, yo me uno a la propuesta de la compañera Maciel, toda vez que intenta pues coadyuvar, y que además todos coadyuvemos para que si no agotemos el rezago, cuando menos le demos un buen avance. Bien, me permite, se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Con respecto a esta proposición con punto de acuerdo, consideré importante traerlo aquí a la sesión, dado que son puntos de acuerdo, iniciativas que yo he presentado y que no se le ha dado trámite. Mientras la ley reglamentaria no sea modificada, queda muy laxo en la cuestión de la prórroga, no se establece. Ciertamente habla del criterio de la presidenta. Sin embargo, bueno, son cuestiones importantes que, como yo argumento en el documento, nosotros venimos a representar causas, a velar por intereses, etcétera. Si hay alguien más que crea necesario traer aquí este tema, pues que lo haga. Creo que estamos en todo el derecho de traerlo y de presentarlo en este formato, ya que no existe desde mi punto de vista otro. De manera muy atenta, yo creo que es muy importante el trabajo legislativo en comisiones, que mejoremos. Creo que ha habido avances en esta legislatura con respecto a anteriores. Se da un trabajo más serio de comisiones, pero necesitamos agilizarlas. Sé que es difícil aceptar a veces que nos llamen la atención, que desde la presidencia nos llamaran la atención, pero es necesario para mejorar el trabajo legislativo. Es cuanto. Bien, me permito hacer uso de la voz. Yo creo que a lo mejor no era necesaria una proposición con punto de acuerdo, sino únicamente hacérmelo saber de forma económica o por un escrito dirigido a una servidora, en el que me exhortaran o me solicitaran hacer un llamado a las comisiones que tienen rezago. También es válido decir que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales cada miércoles nos cita a los integrantes de dicha comisión, y hemos estado presentando dictámenes y se le ha estado avanzando, ¿no?
en los dictámenes. Creo que también pues no es la única comisión que ha presentado dictámenes, también la de la Auditoría Superior, y pudiéramos haber hecho una vía más económica y más corta, ¿no?, de haberle hecho un llamado a una servidora. ¿Tiene el uso de la voz el diputado Pérpoli? ¿No? Okay. Bien, agotadas las intervenciones reglamentarias, esta presidencia pregunta se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Héctor Ortega Pillado. Gracias, presidenta. Revisando las iniciativas que presenta la diputada Mercedes aquí en su proposición de punto de acuerdo, estoy revisando que 4 de ellas vienen desde el 2018. Entonces, nada más yo digo, hay que darle probablemente un sentido a estas iniciativas como preferente, probablemente. A lo mejor sería un buen punto, pero no como lo dice la presidenta, no haber llegado a un punto de hacer esta solicitud aquí en tribuna. Yo considero que más que nada necesitamos darle la agilidad a la legislación, que es lo que estamos tratando de realizar ahora en este momento, y yo considero que es lo mejor que podamos hacer, ya que sí, ciertamente vienen muy rezagadas estas iniciativas. Entonces considero que a lo mejor así se debe de tomar en este sentido. Bien, ¿alguna otra intervención? Tiene el uso de la voz la diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. Sí, buenos días a todos compañeros y compañeras legisladores. Yo, con todo respeto, hago un llamado no solo a la diputada Maciel en este caso con esta proposición con punto de acuerdo, sino a todas las diputadas y diputados. Yo creo que este tipo de proposiciones con punto de acuerdo pues está un tanto confrontativa, pudiera decirlo, teniendo las vías primeramente del diálogo y digo además la que nos respalda, que nosotros hacemos leyes, la de la vía oficio, la vía oficial. Este tipo de situaciones son internas del Congreso del Estado y no tendrían por qué estarse vertiendo en una tribuna. No son temas que interesen a la sociedad en general. Yo creo que pudieran solucionarse por vía. Es una invitación a diputadas y diputados que empecemos a tomar en cuenta nuestra ley y además nuestra capacidad de diálogo y nuestra capacidad de conocer, ¿no?, los procedimientos que establece nuestra propia ley reglamentaria, que ciertamente ya está esta facultad en la ley reglamentaria. Yo creo que un oficio invitando a la presidenta de la mesa para que atienda esta solicitud y no sería necesario estarlo vertiendo aquí en la tribuna. Es una invitación nada más mi participación para que todas y todos pues en la medida de lo posible tratemos de sacar primeramente vía oficial y vía diálogo este tipo de situaciones, ¿no? Mi voto, por supuesto, va a ser en contra. Sí, agotar las vías internas, ¿no? Por principio de definitividad y de exhaustividad, hay que agotar las vías internas. Si una servidora desacatara las solicitudes, pues yo estoy de acuerdo en que se llevará la proposición con punto de acuerdo. Se le concede el uso de la voz a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz. No considero que sea un asunto interno, es una cuestión de trabajo, que la sociedad nos reclama que seamos más productivos. Lo estoy haciendo de la manera más comedida y respetuosa. Casi todas tienen casi el año. Quien sea integrante de esas comisiones el día de hoy las tiene, por eso la propuesta es muy concreta, que la presidenta les llame, les aperciba a estas comisiones, ellas se aboquen a trabajar en esos dictámenes, los presenten, y si no los presentan, entonces sí que la diputada presidenta las turne a otra comisión. ¿Alguna otra intervención? Agotadas las intervenciones reglamentarias, esta presidencia pregunta a la Asamblea si se aprueba o no la proposición con punto de acuerdo presentada por la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo, por lo que solicito a la diputada secretaria someterlo a votación de manera económica. Como lo indica la presidencia, a favor de manifestarse en forma económica,
Señoras y señores diputados, los que estén a favor, los que estén en contra, bien, como la votación, dinos la votación, por favor, diputada secretaria. Como le indica la presidencia. La votación fue la siguiente: 9 votos a favor y 9 votos en contra y 0 abstenciones. Por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 de la ley reglamentaria, en el cual me permito dar lectura, los empates en las votaciones nominales, económicas o por cédula se decidirán por el voto de calidad de quien preside la sesión, declarando el resultado de una votación cualquiera de los diputados que pueda pedir que se repita esta para desvanecer alguna duda sobre la misma. Por lo que ejerzo mi facultad en cuanto a este artículo, emitiendo mi voto en contra. Por lo que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo presentada por la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo. Quinto punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado relativo al resultado y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Marisela Pineda García. Sí, el uso de la voz. Sí, diputada presidenta, yo solicito, en virtud de que ya se les envió a todos los diputados, que se dispense la lectura y que nada más se lea el proyecto de decreto, si me lo permite. Sí, por eso. En virtud de la solicitud de dispensa de lectura que solicita la ciudadana diputada Marisela Pineda García, se somete a votación de manera económica la dispensa de la lectura, por lo que únicamente se leerá el decreto. Como lo instruye la presidencia, favor de manifestarse en forma económica, diputadas y diputados. Los que estén a favor. Sí, de la dispensa. Dispensa de la lectura. Y nada más se lee. Y se leeré el decreto ya que se circuló. Los que estén en contra. Abstenciones. La mayoría de los ciudadanos diputados presentes están a favor, diputada presidenta. Se le concede el uso de la tribuna a la ciudadana diputada Marisela Pineda García. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación, compañeros diputadas y diputados y público que nos acompaña. Dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Como ya me lo permitieron, me voy a leer el proyecto de decreto. Sobre el dictamen con proyecto de decreto del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, que presenta la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, mismo que se dictamina bajo el siguiente proyecto de decreto.
El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, primero, la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur no se aprueba la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2017 ejercida por el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, como resultado de la revisión y fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur a ese ente fiscalizable, y que en sus términos quedaron asentados en el cuerpo del presente dictamen. Segundo, la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en términos generales y respecto de la muestra auditada de los estados financieros de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur, no presentó la situación financiera de conformidad con el título tercero denominado de la contabilidad gubernamental y del título cuarto denominado de la información financiera gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y con relación al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. No se presentó las cuentas públicas mensuales en los plazos establecidos. La cuenta anual que se presentó posterior al plazo señalado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y de la revisión del contenido de la cuenta se fincaron 132 observaciones por incumplimiento a las disposiciones legales respecto a la recepción, administración y ejercicio de los recursos públicos, de las cuales las 9 se han absolventado, quedando pendientes de solventar 123 observaciones. Tercero, de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, instruye a la Auditoría Superior del Estado para que en lo conducente y de ser el caso se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos de la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades previsto en la Ley del Órgano Superior de Fiscalización y de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, conforme los tiempos y periodos que se ejerció el gasto público. Cuarto, de la misma forma, se instruye a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, vigile el cumplimiento exacto de lo indicado en el presente dictamen y se cumpla con los alcances de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur y del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Quinto, el presente decreto no exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela investigaciones que se realicen a futuro. Sexto, publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo de La Paz, Baja California Sur, a los 26 días del mes de septiembre del 2019. Atentamente, Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Carlos José Van Gómez Ruiz, presidente; diputada Marisela Pineda García, secretaria; diputado Ramiro Ruiz Flores, secretario. Es cuanto. Queda de primera lectura el presente dictamen. Séptimo punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social relativo a la iniciativa mediante la cual se adiciona el artículo 43 bis de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los municipios de Baja California Sur. Considero que va el punto número 10 del orden del día. Punto. Sí, en el que presenta la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría el resultado de... Instituto. No, se bajó el 9, el 10º no. Sí, una disculpa. Una disculpa, ratifico. Sexto punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado relativo al resultado y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017
del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Carlos José Manguomer Ruiz. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. De igual manera, quisiera pedir a la mesa si se puede dispensar la lectura, ya que se envió con oportunidad a todos los diputados y diputadas, ya leyeron casi todo, ya se leyó esta cuenta pública, para solamente leer el proyecto de decreto del 2017. Bien, déjeme ponerlo a consideración. En virtud de la solicitud de dispensa de lectura, solo leerá el decreto, ya que esto fue circulado previamente a las cuentas de correo electrónico de cada diputado, por lo que solicito a la secretaria lo ponga a consideración de manera económica. Como lo instruye la presidencia, y haciéndoles la petición a los diputados presentes que levanten la mano visiblemente para poder computar sus votos. Los que estén a favor. En contra. Abstenciones. La mayoría está a favor, diputada presidenta. Se le concede el uso de la voz al diputado Carlos José Manguomer Ruiz. Muy bien. Dictamen de diputada Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del 15ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea, dictamen con proyecto de decreto del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que presenta la Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, mismo que se dictamina bajo el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, primero, la 15ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur no se aprueba la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2017, ejercida por el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, como resultado de la revisión y fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur a este ente fiscalizable, y que sus términos quedaron asentados en el cuerpo del presente dictamen. Segundo, la 15ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en términos generales y respecto de la muestra auditada de los estados financieros de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur, presentó la situación financiera de conforme al título tercero denominado de la contabilidad gubernamental y el título cuarto denominado de la información financiera gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y con relación al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, presentó las cuentas públicas mensuales de 2 meses fuera de los plazos establecidos. La cuenta anual se presentó posterior al plazo señalado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y de la revisión del contenido de la cuenta se fincaron 71 observaciones por incumplimiento de las disposiciones legales respecto a la recepción, administración y ejercicio de los recursos públicos, de las cuales las 63 se han solventado, quedando pendientes de solventar 8 observaciones. La 15ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur instruye a la Auditoría Superior del Estado para que en lo conducente y de ser el caso se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos de la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades previsto en la Ley del Órgano Superior de Fiscalización y de la nueva Ley de Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, conforme a los tiempos y periodos que se ejerció el gasto público. Cuarto, de la misma forma se instruye a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado vigile el cumplimiento exacto de lo indicado en el presente dictamen y se cumpla con los alcances de la Ley de Fiscalización
y rendición de cuentas del Estado de Baja California Sur y del reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Quinto, el presente decreto no exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela investigaciones que se realicen a futuro. Sexto, publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Transitorios, único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur. Dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo en La Paz, Baja California Sur, a los 26 días del mes de septiembre del 2019. Atentamente, Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Carlos José Van Wormer Ruiz, presidente, diputada Marisela Pineda García, secretaria, diputado Ramiro Ruiz Flores, secretario. Es cuanto. Muchas gracias. Queda de primera lectura el presente dictamen. Séptimo punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social relativo a la iniciativa mediante la cual se adiciona el párrafo 43 bis de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna al ciudadano diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. Muy buenos días. Diputada licenciada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el artículo 43 bis a la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur en materia de protección al salario, presentada por los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Wormer y la diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, integrantes de la fracción parlamentaria Juntos Haremos Historia por Baja California Sur. Antecedentes. En sesión pública ordinaria de fecha 17 de septiembre del año 2019, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, se presentó la iniciativa reseñada en el epígrafe. Segundo, en la fecha antes mencionada, la mesa directiva turnó la iniciativa de cuenta a esta Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social para su estudio y dictamen. En consideración de lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a emitir dictamen legislativo atendiendo a los siguientes considerandos. Primero, como ya se expresó en la sesión pública ordinaria de fecha 17 de septiembre del año 2019, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, se presentó por parte de los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Wormer Ruiz, así como la diputada Sandra Moreno Guadalupe Vázquez, integrantes de la fracción parlamentaria Juntos Haremos Historia por Baja California Sur, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 bis a la Ley de los Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Segundo, de conformidad a lo establecido por el artículo 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y al 101, fracción segunda de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, las y los diputados tienen facultad de presentar a consideración de esta Asamblea Popular iniciativas con proyecto de ley o de decreto, así como presentar proposiciones que tiendan a una resolución que por su naturaleza no requiera de la sanción
promulgación y publicación denominadas proposiciones con punto de acuerdo. Tercero, en su iniciativa, el legislador iniciador expresa en manera literal lo siguiente. Primeramente, refieren que el día jueves 12 de septiembre presentaron proposición con punto de acuerdo mediante el cual proponen la reforma y adición de diversas disposiciones de la ley del ISSSTE y del IMSS en relación al tema de las sumas, unidades de medida y actualización en el pago de las pensiones. Sin embargo, de este tema no son ajenos los trabajadores al servicio del Estado en activo, ya que es el caso que muchos trabajadores me han expresado su preocupación que parte de sus prestaciones laborales se las están pagando en UMAS, pretextando la desindexación del salario mínimo. Refieren que se considera inconstitucional partiendo de la base de que las UMAS no fue creada con ese propósito, ya que esta es una figura jurídica que tiene como objeto el que se deje de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, a fin de permitir que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que están indexados en este, con el objeto de que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Indicaron que no se puede pasar por alto que el decreto 2379 emitido por el Honorable Congreso de Baja California Sur, por el que se reforman diversas disposiciones del marco jurídico estatal relativas a la armonización en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de octubre del 2016, en la exposición de motivos de la iniciativa y del dictamen correspondiente, de ninguna forma se estableció de manera indiciaria o inducida que la unidad de medida y utilización, la UMA, sería utilizada para el pago de salario, enfatizando que el referido decreto también se impactó la ley burocrática, pero solo en lo referido al cálculo de las multas, no tocándose para nada el tema del salario. Precisaron que la ley de remuneraciones de los servidores públicos del Estado y los municipios de Baja California Sur dispone que en su artículo el sueldo de los servidores públicos no podrá ser inferior al salario mínimo para los trabajadores en general en el área geográfica que corresponda, que será irreductible, determinado anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que correspondan y en proporcional a la responsabilidad que derive del cargo y al presupuesto designado para el órgano de la auditoría, en cuyo tabulador se incluyan, lo cual es acorde a lo señalado en la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero de ninguna manera se establece que servirá como base para su cálculo las sumas. Sostienen que para no dejar lugar a dudas e interpretaciones abusivas en perjuicio de los trabajadores, proponemos reformar la ley burocrática para que prohíba de forma expresa y categórica la utilización de las unidades de medida de actualización para cualquier cálculo referente al salario y a las prestaciones que deriven de la relación laboral.
Cuarto, los que integramos esta comisión de estudio y dictamen coincidimos de manera plena con los argumentos plasmados en la iniciativa en estudio y lo hacemos nuestro, ya que no hay lugar a dudas que la unidad de medida y actualización no puede ni debe aplicarse para determinar cuestiones de índole laboral. Como bien sabemos, la unidad de medida y actualización surgió en el 2014 como consecuencia de los cambios que realizó el Congreso de la Unión para desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en las leyes federales, estatales y en la Ciudad de México. Que posteriormente a la reforma constitucional del año del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los mecanismos bajo los cuales se fijaría la unidad de medida y actualización, señalándose que era una de las primeras acciones para establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, pero no para lo contrario, es decir, afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta situación fue confirmada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en fecha 20 de septiembre del 2019 se emitió la jurisprudencia por reiteración, cuyos datos de identificación, rubro y sinopsis textual son los siguientes. Época, décima época, registro 2020-651, instancia, tribunales colegiados del circuito, tipo de tesis, jurisprudencial, fuente, Semanario Judicial de la Federación, publicación, viernes 20 de septiembre del 2019 a las 10:29, materias, laboral, tesis y punto 18 o punto A, 3/8, unidad de medida y actualización. No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral, regidas por el salario mínimo. Como motivo del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, se modificó el artículo 123, aprobado a fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como una base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la unidad de medida y actualización para estos fines, reservándose el uso del salario como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de las relaciones de trabajo y sustentada propiamente en el salario. Incluso para generarla y pagarla se atienden al fondo constituido durante la vida activa laboral mediante aportaciones del salario percibido, topadas en la citada máxima de 10 veces el salario mínimo. Es claro que esta prestación es laboral. Consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza. Además de atender para estos aspectos a la unidad de medida y actualización, se desnaturaliza la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es posible. 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Amparo directo 567/2018, Luis Beltrán Solage, 31 de enero del 2019,
Unidad de votos, ponente Armando Cruz Espinosa, secretaria Marta Eugenia Magaña López. Amparo directo 516 diagonal 2018, Elvia Aida Salas Ruesca, 8 de febrero del 2019, unanimidad de votos, ponente Adriana Escorza Carranza, secretario Carlos Eduardo Hernández Hernández. Amparo directo 255 diagonal 2018, María Arciniegas Fernández, 14 de febrero del 2019, unanimidad de votos, ponente Juan Carlos Cruz Razo, secretaria Sandra Gabriela Torres Ferrusca. Amparo directo 758 diagonal 2018, María Arciniegas Fernández, 14 de febrero del 2019, unanimidad de votos, ponente Juan Carlos Cruz Razo, secretaria Sandra Gabriela Torres Ferrusca. Amparo directo 43 diagonal 2019, 9 de mayo del 2019, unanimidad de votos, ponente Adriana Escorza Carranza, secretario Daniel Sánchez Quintana. Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre del 2019 a las 10:29 en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre del 2019. Para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario el 19 diagonal 2013. Si bien es cierto, esta jurisprudencia toca el tema específico de las pensiones, en su contenido se reitera que las unidades de medida y actualización, que todo lo relativo a la pensión, a su monto, actualización o pago o límite máximo, debe aplicarse en salario, no por tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza, situación que claramente también aplica para cualquier prestación que reciban los trabajadores. Considerando lo anteriormente expresado, resulta protector incluir de manera categórica en la ley burocrática local la prohibición del pago de cualquier prestación tomando como unidad de medida la unidad de medida y actualización o cualquier otra ajena al salario mínimo. Es importante referir que, con fundamento en lo establecido en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur, se realizaron ajustes a la redacción normativa propuesta, respetando el propósito plasmado por los iniciadores. Es conveniente señalar que, al tratarse la presente adición a una norma de carácter sustantiva y prohibitiva, no tiene impacto presupuestal, ya que no se impone una carga financiera al Estado y municipios para su aplicación, sin pasar por alto que los salarios ya están fijados en la antelación de los presupuestos respectivos. Finalmente, es dable decir que es nuestra aspiración como Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social que con esta adición legislativa se fortalezca la protección de los derechos de los trabajadores y evitar que se vean disminuidos su poder adquisitivo por incorrectas interpretaciones de las leyes. Por todo lo anterior expuesto y fundado, esta comisión de dictamen, en cumplimiento de los dispuestos en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, somete a su elevada consideración y solicita respetuosamente su voto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta:
Se adiciona el artículo 43 bis de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Artículo único. Se adiciona el artículo 43 bis a la Ley de los Trabajadores de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 43 bis. Se prohíbe para el pago de cualquier remuneración o prestación a que tengan derecho los trabajadores utilizar como unidad de cálculo la unidad de medida y actualización, la unidad de inversión, UDIs, o cualquier otra forma distinta a las previstas en la presente ley. Transitorios. Artículo primero. Transitorio primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este decreto. Dado en la sala de sesiones del Honorable Poder Legislativo, licenciado Armando Aguilar Paniagua, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 1 del mes de octubre del año 2019. Atentamente, la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social. Es cuanto, señora Presidenta. Queda de primera lectura el presente dictamen. Octavo punto. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Asuntos de Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, relativo a la iniciativa mediante la cual se adiciona el párrafo segundo al artículo 5 del decreto 2479, relativo al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna a la ciudadana diputada Anita Beltrán Peralta. Muy buenos días. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado en Baja California Sur. Honorable Asamblea, en este acto, con fundamento en lo establecido en los artículos 124, 125 y 126 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, solicito la dispensa del trámite parlamentario de segunda lectura del dictamen referido, instando sea sometido a la inmediata consideración de esta honorable Asamblea. Lo anterior en consideración de lo siguiente. En sesión pública ordinaria de fecha 26 de septiembre del año en curso, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura, se dio lectura a la primera al dictamen en comento, motivo por el cual reitero la solicitud con el propósito de ser considerado favorable por la Asamblea. De forma inmediata, posterior sea sometido a su discusión y aprobación en su caso. Es cuanto, señora. Gracias, diputada. En virtud de la solicitud de dispensa al presente dictamen con proyecto de decreto formulada por la ciudadana diputada Anita Beltrán Peralta, se instruye a la diputada secretaria a conducir la votación de forma económica. Como lo instruye la presidencia, a favor de manifestarse en forma económica, diputados y diputadas. Los que estén en contra. Los que estén a favor. Dispensa de la lectura. Abstenciones. La mayoría está a favor, diputada presidenta.
Se declara aprobada la solicitud de dispensa de la lectura del presente dictamen. Y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 de la ley reglamentaria, se pone a discusión el presente dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. En este contexto, y como lo marca el artículo 131 del mismo ordenamiento, se solicita a la diputada secretaria inscriba las intervenciones correspondientes. Como lo instruye la presidencia, a favor de hacer su registro, señoras diputadas y señores diputados, indicando el sentido de su intervención. Registros en contra. Registros a favor. No hay registros, diputada presidenta. Perdón. Al no haber intervenciones en lo general y en lo particular en un solo acto, se instruye a la diputada secretaria someter a votación en forma nominal el presente dictamen. Como lo instruye la presidencia, a favor de manifestarse en forma nominal, señoras diputadas y señores diputados. Diputada Lorena Linet Montaño Ruiz, a favor. Diputado Humberto Arce Cordero. A favor. Diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. A favor. Diputado Esteban Ojeda Ramírez. Diputada Milena Paola Quiroga Romero. A favor. Diputado Homero González Medrano. A favor. Diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. A favor. Diputado Carlos José Van Gómez Ruiz. A favor. Diputada María Petra Juárez Maceda. A favor. Diputada María Rosalba Rodríguez López. A favor. Diputada Soledad Saldaña Bañales. ¿Puede hablarlo en el micrófono para que quede grabado, por favor? A favor. Gracias. Diputada Marisela Pineda García. A favor. Diputado Marcelo Armenta. A favor. Diputado Rigoberto Murillo Aguilar. A favor. Diputada Elizabeth Rocha Torres. A favor. Diputada Anita Beltrán Peralta. A favor. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz. A favor. Diputado José Luis Perpulidru. A favor. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad en todos sus términos, instruyéndose a la diputada secretaria emitir el decreto correspondiente. 9º punto. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, relativo a la iniciativa mediante la cual se reforman los párrafos 8º y 9º del apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Se reforman y derogan diversos párrafos de las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. Se le concede el uso de la voz a la diputada Marisela Pineda García. Sí, nuevamente, Presidenta, solicito la dispensa con fundamento en los artículos 118, 124 y 125 de la ley reglamentaria de este Poder Legislativo. Solicito para, para darle seguimiento. En virtud de la solicitud de dispensa de lectura al presente dictamen con proyecto de decreto, formulada por la ciudadana diputada Marisela Pineda García, se instruye a la diputada secretaria a conducir la votación en forma económica. Como lo instruye la presidencia, los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, por favor, levanten la mano. La totalidad de los diputados presentes están a favor, diputada presidenta. Se declara aprobada la solicitud de dispensa de lectura al presente dictamen
y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 de la ley reglamentaria, se pone a discusión el artículo primero del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto, contenido en el presente dictamen. En este contexto y como lo marca el artículo 131 del mismo ordenamiento, se solicita a la diputada secretaria inscriba las intervenciones correspondientes. Aclarando que lo vamos a discutir únicamente en lo referente a las reformas de los párrafos 8º y 9º del apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en virtud de que la votación requerida deberá ser aprobada por las 2/3 partes. Como lo instruye la presidencia, a favor de hacer sus registros, señores diputados y señoras diputadas, indicando el sentido de su intervención. Les aclaro que, como lo señaló la diputada presidenta, solo se va a discutir el artículo primero del proyecto de decreto que contiene las reformas al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Registros en contra. Registros a favor. Tengo dos registros, diputada presidenta, uno de la diputada Milena y otra de la diputada Marisela. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Marisela Pineda García. Muchas gracias, presidenta. Pues esto es resultado de la coordinación que tuvimos en puntos constitucionales y también de la Comisión de Transparencia, que fue un compromiso que hicimos para que se quitara la propuesta que emite la Junta, y esto con la finalidad de que la ciudadanía tenga mayor oportunidad y que sea como lo indica la comisión, que haya transparencia en la elección de este comisionado. Por eso yo pido su voto aprobatorio para que esto sea positivo. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Milena Paola Quiroga Romero. Muy bien, igualmente, bueno, muy buenos días a todos, al público que nos acompaña. Igualmente me gustaría celebrar la presencia de la licenciada Alma Lidia Cota. Ella es consejera del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, quien fue una promotora también en conjunto con la comisión para llevar a cabo esta reforma, y que igualmente le está dando seguimiento en conjunto con los consejeros. E igualmente a la señorita Yuma Pérez Cuevas, que viene también de Cómo Vamos La Paz, que es una asociación civil, un observatorio ciudadano que igualmente le da seguimiento para tener más actividad social, más presencia e igual transparencia en las iniciativas y procesos públicos. E igualmente pues comparto con la diputada Marisela Pineda la importancia de esta reforma que fue presentada por nosotras, pero fue una solicitud de la ciudadanía para que el proceso de propuesta de los comisionados para el Instituto de Transparencia venga 100% por parte de la ciudadanía, sin que haya una propuesta por parte del Congreso, dado que después el propio Congreso es el que elige. Entonces, pues así como la diputada Marisela, y creo que también lo comparte la diputada Lorelia Ninet, que es integrante de la comisión, pues solicito su voto aprobatorio para esta reforma importante en temas de transparencia. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Habiéndose agotado las intervenciones inscritas en lo general y lo particular en un solo acto, se solicita a la diputada secretaria someter a votación el artículo primero del proyecto de decreto referente a la reforma de los párrafos 8º y 9º
del apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en forma nominal. También recordarles a mis compañeros diputados que en términos de lo establecido en el artículo 166 de la Constitución Política se requiere cuando menos el voto a favor de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, es decir, 14 votos. Adelante, secretaria. Como lo instruye la presidencia, favor de manifestarse en forma nominal, señoras diputadas y señores diputados. Diputada Lorena Linet Montaño Ruiz, a favor. Diputado Humberto Arce Cordero. A favor. Diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. A favor. Diputado Esteban Ojeda Ramírez. A favor. A favor. Sí, perdón, de verdad, perdón que le recuerde, lo que pasa es que es para apoyo parlamentario. No se preocupe, diputada. A favor. Diputada Milena Paola Quiroga Romero. A favor. Diputado Homero González Medrano. A favor. Diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. A favor. Diputado Carlos José Van Womer Ruiz. A favor. Diputada María Petra Juárez Maceda. A favor. Diputada María Rosalba Rodríguez López. A favor. Diputada Soledad Saldaña Bañales. A favor. Gracias. Diputada Marisela Pineda García. A favor. Diputado Marcelo Armenta. A favor. Diputado Rigoberto Murillo Aguilar. A favor. Diputada Elizabeth Rocha Torres. A favor. Diputada Anita Beltrán Peralta. A favor. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz. A favor. Diputado José Luis Perpulidru. A favor. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En virtud de la votación obtenida, esta presidencia consecuentemente declara aprobado el artículo 1 del proyecto de decreto que contienen las reformas a los párrafos 8º y 9 del artículo 13, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción. Procederemos ahora a la discusión y aprobación en su caso de los artículos 2 que contienen las reformas y derogaciones diversas de diversos párrafos de las fracciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y los artículos transitorios del proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, Transparencia y Anticorrupción, por lo que de acuerdo con los artículos 127 y 128 de la Ley Reglamentaria, se pone a discusión el segundo artículo del contenido en el dictamen, así como los artículos transitorios en lo general y lo particular en un solo acto. Y en ese contexto, como lo dispone el artículo 131 del mismo ordenamiento, se solicita a la diputada secretaria inscriba las intervenciones correspondientes. Como lo instruye la presidencia, favor de hacer su registro, señoras diputadas y señores diputados, indicando el sentido de su intervención. Registros en contra. Registros a favor. No hay registros, diputada presidenta. Al no haber intervenciones en lo general y en lo particular en un solo acto, se instruye a la diputada secretaria someter a votación en forma nominal el artículo 2 que se reforma y deroga diversos párrafos de las fracciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del artículo 45 de la Ley Reglamentaria y Acceso a la Información Pública, Transparencia, y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, así como los artículos transitorios del proyecto de decreto contenido en el presente dictamen. Como lo instruye la presidencia, favor de manifestarse en forma nominal, señores diputadas y señores diputados. Diputada Lorena Linet Montaño Ruiz, a favor.
Diputado Humberto Arce Cordero. A favor. Diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. A favor. Diputado Esteban Ojeda Ramírez. A favor. Diputada Milena Paola Quiroga Romero. Diputado Homero González Medrano. A favor. Diputada Perla Guadalupe Flores Leiva. A favor. Diputado Carlos José Van Gómez Ruiz. A favor. Diputada María Petra Juárez Maceda. A favor. Diputada María Rosalba Rodríguez López. A favor. Diputada Soledad Saldaña Bañales. A favor. Diputada Marisela Pineda García. A favor. Diputado Marcelo Armenta. A favor. Diputado Rigoberto Murillo Aguilar. A favor. Diputada Elizabeth Rocha Torres. A favor. Diputada Anita Beltrán Peralta. Su voto es a favor. Diputada María Mercedes Maciel Ortiz. A favor. Diputado José Luis Perpulidru. A favor. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se declara aprobado el artículo 2 del decreto que contiene la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, así como los artículos transitorios del proyecto de decreto contenidos en el dictamen en lo general y en lo particular. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Transparencia y Anticorrupción, en todos sus términos, instruyéndose a la diputada secretaria emitir el decreto correspondiente. 10º punto. Clausura. Se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura, siendo las 11:25 del día 1 de octubre del año 2019, citándose para la próxima sesión pública ordinaria del día jueves 3 de octubre del año 2019 a las 11 horas en esta sala